política, que tal vez lo que necesitemos es un cambio total de la clase política, una nueva clase política, distinta a la que tenemos hoy. Vamos ahora, siendo consecuentes con lo que decimos, a nuestra secuencia Caiga quien caiga. Adelante, por favor. Caiga quien caiga. Uno de los grandes problemas de la corrupción en el Perú no es solo que no tiene signo político, porque hay corruptos de derecha, hay corruptos de izquierda, de centro, independientes. El problema es que los corruptos pasan por la función en los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios y hasta la presidencia de la República, y son cambiados por otros. Vienen los otros y la corrupción continúa. Es decir, no es patrimonio. ¿Y cuál es el problema? Es que hay sistemas de corrupción y procedimientos que permiten la corrupción que están instalados en el Perú, que es la manera como hacemos las cosas. Por eso hemos querido esta vez hablar con Óscar Saravia, que es un consultor de contrataciones del Estado y es un hombre que sistemáticamente en los últimos años ha estado no solo denunciando casos precisos de corrupción, sino llamando la atención sobre que es posible lograr un sistema de contrataciones del Estado que no sea solamente eficiente, sino que no sea corrupto. Óscar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Por dónde se puede empezar? ¿Cuáles son las cosas? Es decir, que la Fiscalía meta, el Poder Judicial metan presos a todos los corruptos. Incluso yo creo que la legislación debería ser más severa y debería ser más estricta, no solo con los individuos, sino con las empresas involucradas en corrupción, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que el sistema no se reproduzca, Óscar? ¿Por dónde empezarías tú? ¿Qué es lo que hay que corregir en la manera como el Estado peruano contrata para que no sea posible o sea muy difícil la corrupción? Nicolás, en primer lugar, gracias por la invitación. Mira, el tema de la corrupción y en las contrataciones del Estado en realidad es bastante complejo. O sea, hay muchas cosas que hacer. Nosotros tenemos una premisa que hay tres cosas importantes que tenemos que ver. En primer lugar, la legislación en materia de contratación pública en nuestro país es profusa, difusa y dispersa. En segundo lugar, los actos de corrupción en las contrataciones del Estado se dan o se pueden dar en cualquier fase del proceso de contratación pública, en las fases de actos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución contractual. Y en tercer lugar, que en estas contrataciones públicas intervienen tanto agentes internos como externos. Y todos ellos pueden estar de una u otra manera involucrados en temas de corrupción. Ahora, si tú me dices por dónde comenzaría yo comenzaría por ordenar la legislación. Como te digo, la Constitución Política establece que las contrataciones del Estado tienen que hacerse a través de una ley, y esta es la Ley de Contrataciones del Estado. Está bien, tenemos una Ley de Contrataciones del Estado y tenemos un reglamento, pero esta ley, este reglamento, son tan confusos que requieren de opiniones, requieren de pronunciamientos, requieren de directivas, requieren de una serie de dispositivos para precisar o aclarar lo que señala la ley y el reglamento. Pero aparte de eso, hay contrataciones que se realizan fuera de este marco. Petroperú tiene su propio reglamento, las cajas municipales tienen su propio reglamento, hay contrataciones que salen por impuestos, reconstrucción con cambios tiene su propia norma. O las declaratorias de emergencia, ¿no, Óscar? Cuando se declara en emergencia, entonces te saltas claro, todo. Las declaratorias de emergencia están normadas en la Ley de Contratación del Estado, pero están mal normadas. ¿Ok? Y aparte, en este tema, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19, ¿no?, que todavía estamos ahí, se dieron varios dispositivos temporales para hacer algunas modificaciones a la Ley de Contratación del Estado de manera temporal. Como por ejemplo, que cierto tiempo no se pudo elevar los cuestionamientos al OCE. O como por ejemplo, que se dieron que en contratos que no había adelantos, se permitía que se diera adelantos, esos adelantos. ¿no? Exacto. Entonces, en primer lugar, yo comenzaría por ahí. Claro, o sea, por simplificar la ley, o sea, por hacer una ley... una ley marco. Una ley marco, ya, pero por ejemplo, hay medidas, o sea, por ejemplo, ahora que has hablado de la pandemia, o sea, ¿cuántas entidades públicas han comprado mascarillas durante la pandemia?
cientos de entidades públicas. Todas Han tienen que comprado mascarillas. Exitosa. En algunos casos, la misma mascarilla acá costaba 20 soles, acá costaba 42, o sea, la misma mascarilla con 3, 4, 5, 6, 10 precios Así es. diferentes. Calidades, no ha habido garantía en la calidad. Entonces, si necesitas mascarilla porque estás en una crisis sanitaria, ¿no sería lógico hacer una compra de mascarilla para todos? ¿Una? Por supuesto, y la ley lo permite. La ley ¿Y por qué no contiene se hace? un capítulo que se habla de compras corporativas, ¿no? Por lo cual se pudo dar un decreto supremo para que se haga a través de Perú Compras una compra corporativa, ¿no? Obligatoria para este tipo de cosas, ¿no? Como mascarillas, pruebas, todo lo que se ha ido comprando cada entidad pública a su manera, según su criterio y a distintos precios, ¿no? Se ha fomentado mucho la corrupción ahí. ¿Por qué no se hace? Decisión, Nicolás. Mira, más allá de temas legales, técnicos, el tema de la corrupción en general, no solamente en las contrataciones del Estado, es un tema de persona, de valores, de honestidad, de decisión, ¿no? De conciencia. Podemos tener la mejor legislación del mundo, podemos tener los medios tecnológicos mejores en todo el planeta, pero si nosotros como personas no cambiamos y no nos damos cuenta del daño que le hacemos a nuestro país, al futuro, a nuestro futuro, ¿no? Con este tema de la corrupción, esto no va a cambiar nunca. Claro, pero claro, o sea, porque vas a encontrar siempre al tramposo viendo cómo le saca la vuelta a la ley. Pero eso te lleva también, claro, pero eso te lleva también al problema de la estructura de las decisiones en el aparato del Estado. O sea, tú tienes que cada vez que entra un gobierno, sea el nivel que sea, pone su personal de confianza, que es el que toma las decisiones sobre qué se hacen, qué no se hacen, qué se gasta y qué no se gasta. Y ese señor que está ahí se va a ir cuando acabe el gobierno o cuando vayas preso, porque a veces ha ocurrido eso, ¿no? El funcionario que lo puso ahí. Entonces, claro. eso crea un sistema muy inestable, donde no hay una meritocracia, donde la gente que ha llegado ahí ha llegado porque tiene una carrera impecable de eficiencia profesional y de honestidad. Porque se supone que ha sido evaluado a lo largo de su carrera. Esa es otra de las propuestas que hemos hecho nosotros para el tema de la corrupción en las contrataciones del Estado, ¿no? El tema de personal, porque no hay personal idóneo y el personal que se designa en los puestos claves son por favores políticos o porque yo quiero tener a alguien ahí que no va a cuestionar nada, ¿no? Va a firmar todo lo que yo le diga, me va a hacer caso, ¿no? Entonces, el tema es ahí también, pues, que exista una buena definición de puestos, una buena selección de puestos, ¿no? Para que eso no esté sucediendo ahora, como sucede ahora, ¿no? Hay otra cosa que no se entiende, que es el tema, esto de las intermediaciones. O sea, te ocurre que de repente quieres comprar lo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación, recuerdas que tratamos ese tema, ¿no es cierto? Haces una licitación para abastecer de tablets a los alumnos, pero no le compras al fabricante cuando estás comprando 1 millón, como fue al comienzo. Le compras a un proveedor que supuestamente, pero el proveedor no tiene el 1 millón de tablets. Prácticamente gana la licitación y de ahí sale a buscar, a ver de dónde saca la tablet. Eso no puede ocurrir, Oscar. O sea, ¿por qué se permite eso? Porque esa intermediación no solamente te sube el precio, te abre un espacio para la corrupción, sino no te garantiza el cumplimiento. Por eso es que hay tanto retraso. Bueno, sí, lo que ocurre ahí es que muchos fabricantes o representantes de la marca no venden directamente a nadie, ni siquiera al Estado ni a privados. Muchos, algunos sí, pero muchos de ellos no, y utilizan sus canales. Ahora, esto evidentemente podría tener una explicación, si queremos ser un poco agudos, ¿no? En que también es para encubrir un poco la corrupción, ¿no? Como para decir, yo fabricante, yo representante de la marca no me meto en corrupción, pero mi distribuidor que lo haga, pues, ¿no? Porque lamentablemente pues tenemos funcionarios corruptos que están viendo cómo sacar siempre provecho en algo, ¿no? Ahora, hay otro tema. Yo quisiera, Oscar, que nos comprometamos a seguir tratando estos temas, ¿no es cierto? Y a forzar que esto sea agenda en el Congreso, es decir, cómo producir cambios en la legislación y en los procedimientos para hacer más difícil la corrupción, por decirlo de alguna manera. Pero ocurre algo increíble, que es cuando de repente empieza una licitación y se demora y resulta que lo que está ocurriendo es que están armando
porque hay todo un procedimiento, ¿no es cierto? El área usuaria solicita el producto, ¿no es cierto? O el servicio que requiere, y de ahí empieza toda una cadena donde en realidad ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Una vez había una licitación de vehículos y un amigo que sabe mucho de este tema me trajo una licitación y me decía, este vehículo que está acá es el modelo tal, marca tal, del año tal. Yo le digo, ¿cómo sabes? Porque es el único vehículo que cumple con estas especificaciones. Esto está arreglado de antemano, ya se sabe quién va a ganar. Y tal cual ocurrió, ¿eh? No lo puedo decir todavía, pero lo voy a decir en algún momento. Pero fue increíble, o sea, el direccionamiento de las contrataciones y de las licitaciones. Bueno, eso lamentablemente sucede así y ese es uno de los mayores de los factores que retrasan las contrataciones, porque como dices tú, el área usuaria es la que tiene que establecer las características de aquello que se va a contratar, ¿no? Y ahí es donde se está buscando lo que se conoce como el nombre de candados. ¿Qué candado le vamos a poner para que solamente ingrese esta marca o este proveedor? ¿No? Y están haciendo esas coordinaciones. Entonces, esas coordinaciones son las que dilatan innecesariamente un procedimiento de selección, porque no tenemos, pues, patrones estandarizados. No, por ejemplo, si se sabe que siempre se compra determinados productos, ¿por qué no tenemos especificaciones técnicas, términos de referencia, requerimientos técnicos mínimos estándar para lo que siempre compra el Estado? El OCE tiene información abundante de las contrataciones, bueno, tiene toda la información de lo que se contrata. Entonces deberían estar diseñando, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas tú, las camionetas. Oye, las características que debe tener una camioneta para este servicio deben de ser estas, ¿no? Con estos márgenes. Y si alguien se sale de ese margen, ya. Afuera, claro. Se cae, así, se cae. O sea, no dejarlo a la posibilidad de manipulación del funcionario que lo que está buscando es cómo ganarse alguito, ¿no? O cómo armar un esquema de corrupción. Correcto, limitar la discrecionalidad. Óscar, ojalá que sea posible introducir este tema. O sea, creo que hemos puesto el acento, y eso no ha estado mal, en la necesidad de meter presos a todos los que nos roben. Pero lo que hay que hacer junto con eso es cambiar las reglas de juego y la manera como se maneja la contratación en el Estado peruano, insisto, para hacerle más difícil, ¿no? Iba a decir una grosería, mejor no le digo. Hacérsela más difícil a los corruptos. En realidad hay mucho que hacer en ese tema, y no solamente del lado del sector público, el sector empresarial también tiene que participar en eso y tiene que comprometerse. Mira, si no hubiera un empresario corrupto, ¿qué funcionario va a poder hacer algo? No puede hacer nada. Puesto. ¿Te das cuenta? Es de los dos lados. Está clarísimo el mensaje y espero que sea recibido por los dos lados. Muchas gracias, Óscar, y vamos a estar en contacto. Un gusto hablar contigo. Nos vamos al Congreso.